Dice así: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Se oye como fuerte, ¿verdad que sí? Porque cuando se habla de sacrificio, se habla de un esfuerzo extra, se habla de una entrega. O sea que hay muchas definiciones que podemos decir por medio de este tema. Pero vamos a entrar. Dice aquí: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ve de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y dice: y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Subrayen esa palabra. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, subraya esa palabra que voy a pronunciar: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar a Jehová y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar. Cuánta inocencia. Sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no nos rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y dice: y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Dice: por tanto se dice hasta el día de hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo, decía el ángel, he jurado, dice Jehová de los ejércitos, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y tus simientes serán benditas en todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aleluya. Yo decía: wow, cuánta fe, cuánta fe. Pero esta no es una fe que surgió de la noche a la mañana. La fe no nace, o sea, todos tenemos un nivel de fe, pero la fe se va reproduciendo, la fe se va ejercitando, la fe va creciendo, pero todos recibimos un nivel de fe. Por lo que podemos ver, Abraham era un hombre que tenía una confianza única en el Señor. Y vemos aquí que todo lo que el padre le pedía a Abraham, él lo hacía. Pero lo que más me llamaba la atención de todo esto es que era un hombre que no se quejaba.
Era un hombre que no hablaba, que no preguntaba, sino que obedecía. Podemos ver desde el principio cuando Dios llama a Abraham y se le revela y le dice que salga de su tierra y de su parentela y que vaya al lugar que él le iba a mostrar. Vemos aquí en la palabra, podemos leer más adelante cuando usted tenga un chancecito, que Abraham tuvo una comunicación con Dios, tenía una relación con el Padre, tenía intimidad con el Señor. Y vemos aquí que vino palabra de Jehová sobre él, donde él lo enviaba a un lugar donde era desconocido para él, donde él no conocía a nadie, sino que en el camino era que Dios le iba a mostrar al lugar donde él iba a llegar. Vemos aquí que Abraham escuchó la palabra del Señor, porque es importante escuchar. Es importante buscar la presencia de Dios. Aquí no habla si fue en visión que Dios le habló. Aquí no habla si fue que Jehová se presentó de muy mañana delante del Señor. Pero aquí sí dice que Dios le habló y que él escuchó. Y vemos aquí que él obedeció como Jehová le había dicho. Y que él cogió a su esposa y todo lo que había adquirido en ese lugar. Y se fue con su sobrino Lot y se fue al lugar donde Dios le había enviado. Me gusta mucho en la manera que Abraham hace las cosas, porque muchas veces Dios nos habla a cada uno de nosotros y nos dice: ve a tal lugar quizás a predicar, ve a tal lugar a hacer esto. Y muchas veces lo primero que ponemos delante es la queja. Ponemos delante de nosotros la duda. Ponemos delante de nosotros quién lo va a hacer, porque yo voy a dejar mi familia donde yo estoy cómoda, donde tengo tantos años, donde tengo ya una vida realizada. Y tú me estás enviando a otro lugar que yo no conozco. Vemos la actitud en que Abraham hacía las cosas. Era una persona que amaba a Dios, que temía a Dios y que sobre todas las cosas conocía a Dios. Porque para usted tomar una decisión como esta, usted tiene que conocer a la persona que usted está escuchando. Usted tiene que conocer a la persona que usted está obedeciendo. Y por lo que podemos ver, Abraham tenía una conectividad única con el Padre. Tenía una relación muy fuerte con el Señor. Aquí dice que él cogió y salió a caminar. Y en el camino fue que Dios le habló y le dijo en el lugar que él iba a estar. Pero también le dice: si tú haces esto, yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar, y tu descendencia va a ser grande en la tierra. Y quien te maldiga será maldito, y quien te bendiga será bendito. Y vemos aquí que él caminó y siguió obedeciendo la palabra de Dios. Pero me gusta algo de él, porque Abraham tenía muchas características que voy a ir citándola poco a poco, se voy desglosando el tema. Abraham era un adorador. Abraham adoraba al Señor. Abraham sacaba tiempo para exaltar el nombre del Señor, para pasar tiempo con su Señor. Donde quiera que Abraham llegaba, edificaba altar a Jehová. O sea que no era una persona que solamente hablaba con Dios, era una persona que adoraba a Dios, era una persona que se metía con Dios, era una persona que sacaba tiempo para estar con el Señor. Y podemos ver que esto era una de las características que tenía Abraham, que adoraba al Señor. Aparte de que era obediente, también adoraba al Señor. Donde quiera que él llegaba, edificaba un altar para el Señor, instalaba el nombre de Cristo en ese lugar, proclamaba el nombre de Jesucristo, de nuestro Señor, en ese lugar. Pero podemos ver más adelante que esta fue la primera prueba que él tuvo que pasar. Primeramente, tomar la decisión de salir de su casa, irse a un lugar desconocido, donde no conocía a nadie, para ser guiado por un Dios que lo conoce todo. Y vemos aquí que lo hizo así, confiando en que Dios lo iba a guiar, en que Dios lo iba a sustentar, en que Dios lo iba a guardar, en que Dios iba a multiplicar todas aquellas cosas que Dios había declarado a su vida. ¿A cuántas de las personas que están aquí Dios le ha hablado y le ha dicho: te voy a bendecir, te voy a prosperar, voy a hacer de ti un hombre grande, voy a poner un ministerio aquí? Pero usted ha querido obedecer a donde Dios quiere enviarlo. Usted quiere sacar tiempo para estar con el Señor. Usted quiere adorar a Dios. Usted quiere proclamar al Señor. Muchas veces cuando Dios nos manda a hacer algo, decía hace un momento, lo primero que nosotros decimos es: ¿y por qué a mí, habiendo tanta gente? ¿Y por qué yo tengo que lavar los baños? Un ejemplo. ¿Y por qué yo tengo que limpiar? Dios dice que Él probó el corazón de Abraham. Entonces, si tú eres fiel en lo poco, también en lo mucho tú vas a ser fiel. Si en lo poco tú lo eres fiel al Señor, también en lo mucho Dios te va a poner. Entonces muchas veces no queremos ser fiel en lo poco, pero sí queremos lo mucho.
lo mucho de Dios. Queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, queremos alcanzar naciones, queremos hacer muchísimas cosas cuando no queremos hacer nada en lo poco. Y Dios lo único que pide de nosotros es obediencia, es que le creamos, es que le obedezcamos aunque no entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros, es que le sigamos buscando con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, aunque estemos siendo procesados, aunque desconozcamos el lugar que estamos atravesando, porque es muy fácil caminar por un lugar que tú estás atravesando, pero es difícil caminar por un lugar desconocido, es difícil atravesar un lugar donde tú no conoces a nadie, donde tú no sabes dónde tú vas a llegar. Pero sí, cuando Dios deposita una palabra, la palabra misma es la que te va a sustentar, es la que te va a fortalecer, es la que te va a mantener de pie, es la que te va a guiar hacia el destino que Dios tiene preparado para tu vida en el nombre de Jesucristo. Si tú tienes una palabra de parte de Dios, es la palabra correcta para sustentarte en todo el camino. Si tú tienes la palabra de Dios, es la palabra que va a fortalecerte en la fe para que tú puedas alcanzar todo aquello que Dios te ha prometido. Vemos aquí que cuando Abraham salió de su lugar, llegó a un lugar, pero entonces empezó a haber hambre. Empezaron a llegar las pruebas, las dificultades, y tuvo que mudarse a Egipto. Y usted va a decir, venga, pero Dios le dijo que lo va a multiplicar, que lo va a bendecir. Dios fue que lo sacó de su lugar. Si hubiese sido uno de nosotros, comenzamos a decir, ven acá, Señor, pero tú me sacaste de mi tierra, donde yo estaba cómodo con mi entorno, con mis familiares, donde había abundancia de pan, y me trae a este lugar donde empieza a haber necesidad, donde empieza a haber calamidad. Pero vemos aquí que Abraham nunca se quejó. Léanlo. Cuando tú empiezas a quejarte, empiezas a ver las cosas más difíciles y más imposibles. Porque lo positivo, lo bueno, la palabra que Dios te ha dado, tú la empiezas en el nombre de Jesucristo a sacar, por entrar, darle paso a la negatividad en tu vida. Aunque tú no entiendas, sigue hacia adelante, sigue caminando, sigue avanzando, que el Dios que te llamó es que te va a guiar y te va a sustentar y te va a llegar a la tierra prometida en el nombre de Jesucristo. Es muy fácil caminar cuando todo está seguro, es muy fácil caminar cuando todo está claro, es muy fácil caminar cuando tú tienes las provisiones necesarias, pero cuando todas esas cosas te empiezan a faltar, ahí empieza a venir la duda. Ahí empieza a alcanzarlo la negatividad. Ahí empieza a llegar la pereza y queremos volver al lugar donde Dios nos sacó. Queremos volver atrás. Porque lo que Dios nos ha dicho no es lo que está aconteciendo lo opuesto. Está aconteciendo aquello que yo no esperaba. Pero vemos aquí que este hombre no se detuvo, sino que siguió avanzando, siguió caminando, a pesar que lo que Dios le había dicho no era lo que estaba pasando en el camino. ¿Cuántos de ustedes Dios no le ha dado una palabra y ustedes no están viendo lo que Dios le ha prometido? Están viendo todo lo opuesto a lo que Dios te ha dicho, pero eso no te puede detener, eso no te puede estancar. Es necesario que tú des un paso hacia adelante. Hubo un momento que mi esposo y yo estábamos pasando por un proceso. Y yo comencé a adorar a Dios. A mí me gusta adorar al Señor. Aunque llorando, pero adoro. Lo hago llorando, pero adoro. No puedo callarme. Porque entonces si me callo, y entonces empecé a adorar a mi Señor en medio de la situación. Y vino palabra del Señor y me dijo, avanza. No te detenga, avanza. Y yo me levanté de ahí y avancemos en el nombre de Jesús. No podemos detenernos, porque cuando tú te estancas, lo que Dios ha declarado en tu vida, lo que Dios te ha profetizado, se para y se hace más difícil. Se retarda más la bendición que Dios te ha prometido en tu vida. ¿Por qué? Porque tú te estancaste, tú le creíste más a la mentira que a la verdad de Dios. Y es necesario que en esta mañana empecemos a creerle al Dios que todo lo puede hacer. Que aunque no veamos lo que Él nos ha prometido, está ahí, pero es necesario que pasemos el camino que Él ha trazado. Es necesario que venzamos las dificultades para que podamos llegar a la tierra que Él nos ha prometido en el nombre de Jesucristo. Pero tienes que levantarte, no puedes estancarte, porque cuando algo se estanca se pudre. Cuando algo se estanca se llena de lama. Cuando algo se estanca, el agua deja de correr. Y si tú en esta mañana estás estancado, yo te exhorto que te levantes en el nombre de Jesucristo, para que el agua de Dios empiece a correr, para que la fuerza de Dios empiece a manifestarse en tu vida, para que la sabiduría de Dios empiece a fluir en tu vida en el nombre de Jesucristo. Es necesario que esa piedra, esa duda sea quitada de tu vida, para que la promesa de Dios empiece a ejecutarse en tu vida en el nombre de Jesucristo. Vemos aquí más adelante que Abraham llega a un lugar
Y bueno, tuvo que pasar muchísimos lugares, pero ya quiero entrar en materia, donde dice que él estaba en Moriat y él estaba durmiendo, él estaba descansando y vino palabra de Jehová sobre él. Sabemos que Dios le había hecho una promesa que le iba a entregar a su hijo, que ese era el hijo de la promesa, no el que ellos habían buscado por desobediencia, que muchas veces eso pasa, que nos adelantamos y queremos nosotros hacer lo que le corresponde a Dios. Queremos nosotros organizar las cosas y ayudar a Dios cuando Dios no te ha hecho, no te ha mandado a ti a hacer las cosas. Dios lo que te ha mandado a ti es obedecerle y creerle y seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. A Dios no se le ayuda, a Dios se le obedece. Aunque hay una parte en nosotros donde nosotros tenemos que hacer nuestra parte como hijos de Dios, tenemos que obedecer, tenemos que ejecutar, tenemos que avanzar. Pero hay una parte, hay una chispa, hay un poder, hay una sabiduría, hay una gracia que viene de Dios, que es la que deposita en cada uno de nosotros. Vemos aquí que vino palabra de Dios donde Dios le habló a Abraham y le dijo que no es fácil. Cuando yo me entré a este tema, yo me transporté al sacrificio de Jesucristo. Porque decía, wow, Señor, tú le diste este hijo a Abraham. Este hombre duró 25 años esperando a su hijo. Este hombre duró 25 años creyendo fielmente a tu palabra. Y ahora tú se lo pides. ¿Cuántas cosas Dios no le ha pedido a ustedes que usted no quiere entregársela? Quizás no te está pidiendo a tu hijo, pero quizás está pidiendo más tiempo de ti. Quizás te está pidiendo que dejes esas amistades que no te van a sumar. Quizás Dios te está diciendo no te cases con ese hombre, porque quizás ese hombre va a hacer que tú te apartes de la presencia de Dios. Quizás esa persona no te va a ayudar a que lo que yo quiero hacer en tu vida se ejecute de una manera especial. No haga ese negocio porque te va a quitar el tiempo de venir a la iglesia. O sea que son muchas cosas que quizás Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros y nosotros no hemos querido dejarla porque estamos dependiendo de esa cosa y no de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Cuántas cosas Dios no puede hacer en cada uno de nosotros? Pero muchas veces nos apoyamos en las cosas naturales, nos apoyamos en las cosas que vemos, que son las que muchas veces nos van a conducir a la perdición, creyendo que son las cosas que nos van a mantener de pie en un futuro. Hay mucha gente que piensan que si un ejemplo Dios le quita el negocio, no van a seguir, tú vas a seguir viviendo si Dios lo dijo. Dios va a seguir sustentándote, Dios va a seguir proveyéndote, Dios va a seguir supliéndote en el nombre de Jesucristo. Vemos aquí que este hombre se levantó de muy mañana. No le dijo nada. Aquí nos registra que él le dijo, Señor, pero tú me diste este hijo. Yo tuve 25 años esperando a Isaac. Y entonces tú me lo pediste. No, este hombre se levantó de muy mañana. Y dice que él cogió 2 siervos y cogió a su hijo. Y dice que cortó la leña para sacrificar a su hijo, pero también llevó el fuego. Y cogió a 2 siervos suyos. Y dice que se fue con su asno todo el camino. E iba caminando. Yo me transporté a esta historia y yo iba a meditar. Y yo, wow, pero si hubiese sido yo, me devuelve. Yo, wow, a mí me falta la fe. Decía yo, ¿cuánta fe a mí me falta? Yo escuché una vez una persona que dijo, yo muero por Dios. Tú puedes morir, pero si te pide a tu hijo. Si te pide a tu hijo. Sócrates, doctora, que le pidan a Sócrates. Le dije, Señor, llévame a mí. Cógeme a mí, déjalo a él. Cógeme a mí. Yo no sé cuántas son madres aquí. Yo digo, llévame a mí y déjalo a ellos. Pero dice que este hombre no dijo nada. Solamente obedeció y se levantó muy de mañana. Pero había una confianza, había una fe en ese hombre que sabía que él algo iba a hacer. Porque este hombre tenía una palabra de parte de Dios que ya había sido depositada en su corazón, pero que también había sido manifiesta. Pero que todavía no se había cumplido todo aquello que Dios le había dicho. Solamente estaba la persona en quien se iba a cumplir la promesa, pero todavía lo que Dios iba a hacer no había sido ejecutado. Y ese era el hijo de la promesa. Y él estaba seguro que si Dios le dio a ese hijo, también iba a hacer algo para que la promesa que él había hecho se cumpliera en esa persona. Y dice aquí más adelante que iban caminando todo el camino. Y cuando iban caminando en el camino, dice que él dejó a su siervo cuando yo había visto la tierra y puso la leña sobre su hijo. Ahí fue cuando yo me transporté a Jesucristo, cuando cargó la cruz en el camino. Yo decía, wow, Jesucristo tuvo que cargar
nuestra cruz. Ahora este joven está cargando la leña donde él va a ser sacrificado, donde él va a ser molido, donde él va a ser degollado, para que el propósito por el cual Dios había sacado a Abraham en ese lugar se cumpliera en esa tierra. Entonces yo me transportaba y comparaba el sacrificio de Jesucristo y todo lo que tuvo que atravesar. Y este niño iba obedientemente cargando la leña donde él iba a ser quemado por medio de esa leña. Él cargaba en su espalda la leña con el cual iba a ser quemado. Y así mismito Jesucristo cargó la cruz donde él iba a ser crucificado. Y este niño iba inocentemente caminando todo el camino. Pero también me acordé cuando Jesucristo iba a ser sacrificado siendo inocente por cada uno de nosotros. Y en el camino él le preguntó: Padre, ¿y dónde está el cordero que iba a ser sacrificado? Parece que hubo un silencio en el trayecto del camino donde Abraham no habló una sola palabra. Y él le metió una conversación, le preguntó porque había curiosidad: ¿dónde está el cordero que iba a ser sacrificado? Y dice aquí más adelante, dice, él le dijo a sus siervos dice entonces, dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno y con el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos nosotros. Esta fue la palabra que él había profetizado antes de salir a ese lugar. Pero entonces cuando iban en el camino, dice que él cogió el cuchillo, cogió la leña, el niño cargaba la leña, cogió el cuchillo. Iban todo el camino caminando cuando Isaac le preguntó a su padre que dónde estaba el cordero que iba a ser sacrificado. Y dice aquí más adelante que respondió Abraham, dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos todo el camino. Y yo meditaba en eso y decía: wow, este hombre iba totalmente confiado, porque ya él lo había sacrificado en su corazón. Ya él había tomado de la decisión que lo iba a sacrificar por amor a Dios, por obediencia a Dios. Ahora yo le hago una pregunta: ¿usted está dispuesto a dejar cosas por seguir a Jesucristo? ¿Usted está dispuesto a dejar muchísimas cosas por Jesucristo? Bueno, pues el crecimiento se va a ver fuerte prontamente, pastora. Aquí va a haber gente, muchísima gente en los ayunos. Aquí va a haber muchísima gente en las actividades que se van a hacer. Yo lo voy a ver. ¿Por qué? Porque Dios no lo que quiere de nosotros es tanto sacrificio, sino obediencia. La obediencia es lo que te va a hacer llegar a ser grande en las manos del Señor. Porque muchas veces queremos sacrificio, queremos hacer sacrificio, pero no queremos obedecer. Y una sin la otra no funciona. Usted tiene que obedecer, pero también tiene que hacer sacrificio. Porque si usted obedece y no hace lo otro, no funciona. Para que pueda funcionar, tiene que haber obediencia y tiene que haber sacrificio, porque esto es un conjunto. Y es necesario que la iglesia de Cristo nos levantemos y entendamos que es necesario que obedezcamos a nuestro Padre, porque es que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Que es necesario que nos metamos a la presencia de Dios para conocer las profundidades de Él, para ver lo que ojos no han visto ni han llegado a corazones. Es necesario que nuestra relación con Dios cada día más se estreche. Es imposible que usted pueda alcanzar todo aquello que Dios le ha, en el nombre de Jesucristo, le ha declarado, si usted no busca a Dios, si usted no se mete con Dios, si usted no obedece a Dios. Es imposible que la promesa de Dios se pueda ejecutar en su vida. Es necesario que entendamos que el obedecer es mejor que todas las cosas. Es necesario que entendamos que la duda, que la queja, que la habladera sea quitada de nosotros y obedezcamos más. Ustedes saben que estar hablando tanto le roba a usted la presencia de Dios. Porque muchas veces nosotros nos dan oportunidad y hablamos y cualquiera habla de Cristo, pero no todo el mundo carga la presencia. Cualquiera puede hablar de Dios. Hay muchísima gente hablando de Dios allá afuera, pero no todo el mundo carga la presencia de Dios. No todo el mundo paga el precio por estar en la presencia de Dios. Cuando usted vea que Dios está usando mucho a una persona, no se ponga a hablar, no se ponga a decir cosas. Usted no sabe el precio que esa gente tuvo que pagar para que Dios lo esté moviendo, para que Dios lo esté llevando. Usted no sabe la hora, las horas de sueño que esa persona ha perdido por estar en la presencia de Dios. Si usted quiere llegar a ser grande en la mano de Dios, obedezca. Obedezca y quite las excusas, quite las negatividades,
Quite los límites en el nombre de Jesucristo. Que aunque usted no tienda a nadie, siga avanzando. Que en el camino Dios se proveerá, Dios se glorificará y pone en orden todas las cosas que nosotros necesitamos para que las cosas puedan seguir funcionando en el nombre de Jesucristo. Pero es necesario que entendamos que al Dios que nosotros le servimos puede hacer todas las cosas posibles en nuestra vida. Este hombre conocía a Dios, este hombre tenía una relación con Dios, pero también tenía una palabra. Y para usted recibir palabra de Jehová, usted tiene que estar en la presencia de Dios. Usted nunca va a recibir una palabra de bendición en su vida si usted no busca de Dios. La promesa de Dios nunca se van a ejecutar en su vida si usted no la obedece. La ve de lejos. La ve de lejos. Y no es porque nosotros nos sacrifiquemos que Dios nos va a bendecir. Es porque a Él le place hacerlo. Es porque a Él le place bendecir a quien Él quiera y como Él quiera. Este hombre obedecía tanto al Señor, amaba tanto al Señor, que no le retuvo a su hijo, que es lo más sagrado que uno tenía. Porque él sabía que había una palabra que ya estaba sembrada. Él sabe que al Dios que le servía no es como nosotros, que nosotros decimos algo ahora y ahorita cambiamos. Dios no es como nosotros, que nosotros a veces somos mentirosos. Dios no miente, que a veces prometemos las cosas y no lo hacemos. Lo que Dios dijo, lo dijo y hecho está. Lo que Dios dijo, dijo y hecho está, y se va a cumplir en el nombre de Jesucristo. Contra todo pronóstico, contra todas las cosas que quieran venir en contra de la palabra que Dios te ha declarado a tu favor en el nombre de Jesucristo. Porque esto no es de hombre, esto es de Dios. Y cuando Dios te dice algo es porque ya en el cielo se hizo. Es porque ya en la tierra se escribió, es porque ya hubo una orden que fue ejecutada, que necesita en el nombre de Jesucristo ejecutarse en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Pero hay algo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, que es serle fiel, que es obedecerle, que es adorarle en todo momento. Yo me gozaba con Abraham, porque donde quiera que Dios lo movía, edificaba altar para Jehová. Él adoraba al Señor, él pasaba tiempo con el Señor. Y podía ver también por medio de su palabra que él era un hombre próspero, era un hombre que tenía muchísimas cosas, que no era un arrancado. Era una persona que aunque tenía posiciones, que aunque tenía bienes que Dios se le había dado, él adoraba a Dios sobre todas las cosas. Eso para él era nada comparado con estar en la presencia del Señor. Él tenía todo eso por basura. Yo estoy segura que sí. Con tal de estar en la presencia del Señor. Entonces muchas veces nos esforzamos por las cosas que perecen y no por las cosas que permanecen para siempre en cada uno de nosotros. Y si tú te enfocas por buscar las cosas que permanecen, todo lo que tú necesitas va a ser añadido a tu vida. Y no tienes que forzarte tanto, no tienes que matarte tanto, porque Dios se va a encargar de hacer para traer a ti lo que tú necesitas para que tú puedas vivir más cómodo y puedas adorarlo mejor. Se oye raro, pero es así. Es así. Avanza aunque no entiendas. Sigue avanzando aunque no entiendas. En el camino Dios va a seguir organizando todas las cosas. Y Dios no miente. Tú no necesitas cuña, tú no necesitas a nadie. Tú lo que necesitas es una palabra de Dios. Es una palabra que tú necesitas. Una palabra de Dios es suficiente para hacer que todas las cosas que sean imposibles sean posibles en el nombre de Jesús. Dios atrae a quien Él tiene que traer. Dios mueve a quien Él tiene que mover para que tú seas bendecido en el nombre de Jesucristo. Así que no te esfuerces por hacer tú mismo las cosas. Deja que sea Él quien haga en tu vida. Porque muchas veces cuando hacemos nosotros las cosas, lo que hacemos es que la dañamos, la rompemos, la bloqueamos. Hacemos muchísimas cosas y después estamos llorando. Ay, Señor, sácame de esto que me metí. Ay, Señor, ayúdame, Señor. Ay, ten misericordia de mí. Obedezca. No se adelante al propósito de Dios. No busque usted, deja que sea Dios que busque por usted. Hasta un esposo que usted quiere, deja que sea Dios que se la busque. No se adelante. No esté buscando usted, porque cuando somos nosotros que buscamos conforme a la carne, no conforme a lo que Dios quiere para mí. Cuando soy yo que ando buscando pareja, yo lo estoy buscando bonito, con cuarto, mulatón, alto y fuerte. Y quizás Dios lo que quiere es un barrigón para ti, prieto y chiquito. Ese que encaja contigo, dice Dios, ese que yo tengo para ti. Ese complemento tuyo, aunque tú no lo creas. Ese que te va a ayudar a ti a crecer. Ustedes van a crecer juntos. No busquemos
conforme a nuestras emociones y nuestros deseos. Dejemos que sea Él quien haga conforme a su misericordia. A mí me gustaban los hombres altos, blancos y fuertes. Y Dios me dio un morenito, barrigón. Por eso era el que Dios tenía para mí. Pero ¿qué entendí? Que ese era el que Dios tenía para mí. Yo he crecido con Él, hemos avanzado, hemos tenido dificultades, hemos tenido muchísimas cosas, pero vamos caminando en el nombre de Jesús. Dios nos sigue ayudando, nos sigue guiando, porque cuando tú dejas que sea Dios quien haga, es imposible que las cosas salgan mal. Es imposible que las cosas se efectúen como nosotros muchas veces queremos. Y no es la manera nuestra, es la manera de Él. Esa es la manera de Él, no a la manera nuestra. Pero es necesario que obedezcamos. Es necesario que sigamos creyendo en aquel que todo lo puede hacer posible en nuestra vida. Es necesario que entendamos que si algo somos es por la gracia de aquel que lo puede todo en nuestra vida. Que tú no estás ahí porque tú estás, sino que alguien tuvo que pagar para que tú estés ahí. Alguien tuvo que ser sacrificado, alguien tuvo que obedecer para que hoy tú estuvieses sentado en ese lugar glorificando y escuchando este mensaje en esta mañana. Hubo alguien que tuvo que pagar ese precio. Hubo alguien que tuvo que ser sacrificado. Hubo alguien que tuvo que ser degollado prácticamente, porque él era un cordero que no tenía pecado. Él era un cordero que no tenía mancha, no tenía arruga, pero se hizo pecado, se hizo maldición por amor a cada uno de nosotros. Pero es necesario que entendamos que sin Él no podemos hacer nada. Es necesario que la verdadera vida empieza cuando Cristo penetra nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Si a ti, iglesia, se te ha olvidado quién es tu Señor, acércate en esta mañana y reencuéntrate con Él para que tú veas las obras que Él hace en una persona que le busca en el nombre de Jesús. Es necesario que entendamos que Él es la fuente de toda bendición y que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Cuando tú andas consultando al hombre, tú vas a recibir palabra de hombre. Pero cuando tú andas consultando a Jehová, tú vas a tener palabra y bendición de Jehová sobre tu vida. Es imposible que te vaya mal, aunque tú estés viendo las cosas como tú no ves. Es imposible que te vaya mal en el camino, a que tú no estés esperando lo que tú quieres de parte de Dios. Dios siempre va a proveer lo que tú necesitas para que tú puedas seguir avanzando. No lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Porque siempre es que el que está siendo procesado y tiene problemas de deuda familiares quiere que Dios les resuelva y ya no. Dios te va a proveer lo que es necesario en ese momento. Lo que tú estás capacitado para manejar, para lidiar en el nombre de Jesús. Pero siempre las pruebas de Dios obrarán para bien a lo que conforme a su propósito son llamados en el nombre de Jesús. Siempre va a obrar para bien porque Dios va a sacar lo mejor de ti. En el nombre de Jesucristo. Dios probó a Abraham no era porque Dios no sabía hasta dónde él podía llegar. Pero a veces nosotros no sabemos con quién estamos caminando. Apláudele en esta mañana. Aleluya. Dios sabía Dios conocía el corazón de Abraham. Somos nosotros a veces que no sabemos hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos seguir caminando. Cuando tú entiendes el Dios que tú le sirves, es imposible que tú no dejes de alcanzar nada en el nombre de Jesús. Cuando tú entiendes el Dios que tú le sirves, todo lo que tú ves imposible para otro, para ti es posible. Por eso que a veces tú le dices, ¿y tú estás preocupada por eso? No te angusties por eso, que Dios va a proveer, Dios va a hacer esto. El otro que está ahí, que está negativo, que está bloqueado, no está recibiendo porque no tiene esa relación. No busca a Dios quizá la manera que tú has buscado, no ha crecido de la manera que tú has crecido. Pero si tú lo ayudas, si tú le sigues dando palabra de parte del Señor, esa persona va a avanzar, va a caminar y en el nombre de Jesús va a salir de esa situación guiado por la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Entonces es imposible que un pueblo perezca donde hay palabra. Donde abunda la palabra de Dios, el pueblo no perece. Yo no sé si alguien me escuchó en esta mañana. Yo no sé si aquí hay gente que me están escuchando, pero donde la palabra de Dios abunda es imposible que el pueblo perezca. Ahora somos nosotros que muchas veces no prestamos atención. Somos nosotros que muchas veces no escuchamos por estar distraídos lo que el Espíritu nos está hablando. Es necesario que nos concentremos y nos desenfoquemos de lo que está pasando a nuestro alrededor, de quien esté a nuestro lado y nos concentremos lo que el Padre en esta mañana quiere hablarlo a cada uno de nosotros. Los que avanzan son los que escuchan y obedecen. Los que avanzan son aquellos que ejecutan lo que el Padre ya depositó en su vida. Son aquellos que se atreven.
Son aquellos que dicen, yo lo voy a hacer aunque no tenga los recursos, aunque no tenga el llamado y quizá no tenga la sabiduría, el conocimiento que otros hacen. En el camino lo va a añadir en el nombre de Jesucristo. Toda esa gente que usted ve predicando, que ahora son grandes predicadores, hombres de Dios y mujeres de Dios, fueron aquellos que se atrevieron a meterse en los callejones, fueron aquellos que vencieron el sol, que vencieron el agua, que vencieron los problemas familiares con tal de agradar a Dios sobre todas las cosas. Y ahora son hombres que usted lo ve, que la gente corre por escuchar palabra de Dios a través de esa persona. Son esas personas que vencieron las enfermedades. Son aquellas personas que vencieron los chismes, que vencieron los pleitos, que vencieron la envidia con tal de agradar a Dios sobre todas las cosas. Y mira el lugar donde Dios lo ha encaminado, porque nunca pusieron un pretexto para con el Señor. En esta mañana rueda la piedra en el nombre de Jesús. Levántate, quita los pretextos, quita el celo, quita la arrogancia, quita la altivez en el nombre de Jesucristo. Quita la vanidad y enfócate en aquel que puede cambiar tu condición, puede cambiar tu situación y puede hacer cosas maravillosas que otros no han visto en el nombre de Jesucristo. Pero es necesario que entienda que lo que tú no necesitas, Él lo va a proveer en el camino. Él lo va a proveer en el nombre de Jesucristo. Isaac le dijo, Padre mío, ¿y dónde está el cordero? Y él profetizó en el camino. Dice, en el nombre de Jesucristo. Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Solo una persona que tiene una confianza fuerte y una fe en el Señor sabe que lo que Dios da no lo quita, sino que muchas veces lo prueba para saber si verdaderamente el lugar que le pertenece tú lo has ocupado con esas cosas. Nunca le dé lugar a otra cosa que no sea Dios en tu vida. Nunca dejes de adorar a Dios en medio de la situación. Este hombre no solamente fue a atar a Isaac en aquel lugar, este hombre adoró a Jehová en ese lugar. Este hombre hizo holocausto a Jehová y después que hizo holocausto preparó a su hijo para ser sacrificado en ese lugar, porque primeramente en aquellos tiempos se adoraba y después se sacrificaba. ¿Es fácil adorar en medio de esta situación? No es fácil, pero sí se puede en el nombre de Jesús. Cuando hay una confianza plena, puesta y acertada en el Señor, se adora, se canta, se alaba y se bendice en el nombre de Jesucristo. Yo no sé si alguien me escuchó esta mañana, pero yo hago un silencio, me voy, lo dejo hasta aquí. Lo dejo hasta aquí. Yo no sé, porque yo sé que quieren ir, yo lo dejo hasta aquí. Pero déjenme decirle que es imposible que cuando usted tenga una confianza puesta en el Señor, aunque usted esté siendo probado, usted deje de adorar, usted deje de cantar, porque usted ha entendido que Él tiene el poder sobre todas las cosas, que aunque usted le esté pasando. Él tiene el control de todas las cosas. Y cuando usted está seguro de que Él tiene el poder de hacer todas las cosas positivas en su mano, así mismo se va a ejecutar en nuestra vida. Nada te va a quitar el gozo aunque usted esté siendo procesado. Hay gente que me han dicho, es mentira, y que una gente que esté siendo procesado puede adorar a Dios. Yo lo he hecho, yo no sé otro. Dios me ha enseñado a adorar en medio del proceso, yo no sé a otro. Yo hablo por mí, yo no sé por otro, yo hablo por mí. Yo he llorado muchísimo adorando al Señor, pero por lo menos lo adoro en el nombre de Jesús. No, yo lo adoro en el nombre de Jesús. Y los procesos no se pasan llorando, se pasan alabando. Alabando. Tú vas a decir, esta mujer está loca. Yo no estoy loca, nada. Yo no estoy loca. Pregúntele a Heroína. Yo no estoy loca. Se adora en medio de la dificultad. Tú aprendes a adorar a Dios. Tú aprendes a exaltar a Dios. No hay nada mejor cuando tú puedes adorar a Dios con un corazón agradecido. Un corazón agradecido se derrama delante de la presencia de aquel que puede hacer que todas las cosas sean posibles. Cuando hay un corazón agradecido, el alma se quiebra, el corazón. Por ejemplo, cuando yo adoro a Dios, a mí me gusta estar sin zapatos porque yo quiero estar libre, yo no quiero que nada me estorbe para adorar a Dios. Cuando yo llego a mi casa yo me quito todo y me tiro al piso a adorar a Dios, porque no quiero que nada me moleste, que nada me cause molestia, porque estoy delante de la presencia de mi Padre, estoy delante de aquel que me ama con mis defectos. Estoy delante de aquel que me ama con mis errores. Estoy delante de aquel que me recibió tal y como soy. Cuando nosotros entendemos que nosotros no somos perfectos, pero sí dependemos de un Padre perfecto, no hay nada imposible en el nombre de Jesucristo. Pero somos nosotros que tenemos que entender que para Él no hay nada imposible. Y es en su presencia que lo entendemos.
Es en su presencia que somos transformados. Es en su presencia que somos renovados. Es en su presencia que somos transformados. Que todo desorden empieza a ordenarse en el nombre de Jesucristo. Cuando empezamos a buscar a aquel que todo lo puede hacer nuevo en nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor en esta mañana? Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Él es maravilloso. Él es bueno. Cuando usted se estanca, es imposible que un agua estancada reciba agua buena, agua fresca. Es imposible, y cuando llega se intoxica con la vieja. Cuando usted se estanca, usted no recibe. Dando es como se recibe. Para usted poder dar, tiene que recibir. Cuando usted deja de dar, usted se paraliza. El fluir, la gracia, cualquier cosa que usted esté dando en la obra del Señor, porque muchas veces pensamos que es palabra, pero Dios te puede usar para darle dinero a alguien, para darle ropa a alguien, para muchísimas cosas. En todo lo que usted haga en el ministerio del Señor, eso usted va a recibir. Eso mismo usted va a recibir. Si usted da ropa, usted va a ver cuánta ropa a usted le va a llegar. Si usted da dinero, usted verá cómo Dios va a seguir multiplicándolo, pero haga con el corazón. Hágalo como si fuera para Dios, en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hacemos para el Señor, hágalo con el corazón. Hágalo para que Dios lo vea. Porque le dio una enseñanza los otros días. Yo me gocé muchísimo porque es verdad, a veces uno piensa como que... Yo me he pensado como que me den la... Yo, sí, es verdad, yo creo que sí, que yo he pensado eso también, de que me den las gracias. Yo no lo había visto así, porque como a veces uno hace la cosa, como que no le da mente a eso, pero yo sí, es así como el Señor ponía a través de mi hermano Lendy, que a veces uno espera que le den la gracia, porque uno sabe si le gustó o no le gustó. Y es verdad, y Dios siempre está pendiente a cada uno de nosotros. Si no, miren cuando la viuda echó lo que tenía. Dios lo dio todo, ella no dio las blancas, ella dio su corazón. El que le da todo a Dios, lo da todo desde el corazón. Lo da todo sin reservas, sin límites para Dios. Y el que ama a Dios siempre trata de dar lo mejor para sí. Y así quiero dejarlo en esta mañana. No quiero seguir avanzando mucho más porque es bastante largo. Pero sí, cuando este hombre hizo todo con el corazón, creyendo en que Dios iba a obrar de una manera especial en su vida, dice que cuando él escuchó la voz del ángel, vino palabra de Jehová sobre él. Y ahí empezaron a fluir las bendiciones. Cuando usted obedece en el Señor, usted empieza a ser obedecido. Cuando usted pasa la prueba, entonces Dios empieza a manifestarse conforme a su misericordia. Y Dios le dio más que lo que él pensaba. Porque hasta el día de hoy nosotros procedemos de esa generación y todavía sigue multiplicándose y sigue creciendo. En esta mañana lo quiero dejar hasta ahí, esperando que el Espíritu Santo se haya glorificado de una manera especial y no se estanque, siga creyendo, que su fe sea una fe inquebrantable, inconmovible, que aunque vengan vientos contrarios, vientos opuestos, que aunque se levanten olas y quieran ahogarlo, siga hacia adelante, que Dios no lo va a dejar, que esa ola lo ahogue, que esa ola lo voltee. Siga hacia adelante, porque cosas grandes nos esperan en el Señor, en el nombre de Jesucristo. Que Dios me lo bendiga en esta mañana, en el nombre de Jesús.